Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a una nueva sesión de nuestra Maratón HD, un evento que patrocinado por nuestras clases abiertas de la Facultad de Artes y Humanidades con la Red Colombiana de Humanidades Digitales. Mi nombre es María José Afanador, yo soy miembro de la Red Colombiana de Humanidades Digitales y voy a estar moderando la sesión de hoy con dos invitados muy especiales que van a presentarnos su trabajo. Vamos a estar con Sergio Rodríguez Gómez de la Universidad Javeriana y con Nini Johanna Sánchez Ávila de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Lo que vamos a hacer entonces es, vamos a tener las dos presentaciones, 15 minutos, yo les aviso cuando ya estén sobre el tiempo. Empezamos por Sergio, luego por Nini Johanna. A ustedes, audiencia, gracias por conectarse. Si tienen preguntas, comentarios, lo que quieran pueden hacerlo a través del chat, tanto de Facebook como de Zoom. Y al final de las dos presentaciones vamos a retomar algunas de las preguntas para la conversación. Pues, y ya, pues esas son las reglas. Sin más, le doy la palabra a Sergio para que comencemos las presentaciones. Y muchas gracias a todos por estar conectados. Listo. Bueno, gracias María José. Entonces voy a compartir la pantalla para hacer mi presentación. Un segundito. A ver. Listo. Entonces, bueno, buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta presentación. Yo me llamo Sergio Rodríguez Gómez. Soy estudiante del doctorado en Comunicación, Lenguajes e Información en la Universidad Javeriana en Bogotá y también soy coeditor del blog de la Red de Humanidades Digitales. Y de lo que les voy a hablar es de Aventura.js, una librería de JavaScript que he estado creando con la que es posible crear literatura. Entonces, primero voy a explicar qué es eso de literatura y de dónde viene el término y luego les cuento acerca de la librería. Entonces, resulta que el término literatura, aquí está, digamos que tiene su origen en un libro de un autor de ciencia ficción que se llama Stanislav Lem, que escribió un libro que se llama Imaginary Magnitude en los años 70. Y en uno de esos, es un compilado de historias, de narraciones de ciencia ficción, y una de esas historias es un texto que se llama Historia de la Literatura Vítica. Y es un texto de ciencia ficción, es ficcional, pero está escrito como si fuera el prefacio de un libro. Eh, y es el prefacio de un libro acerca de la historia de la literatura vítica, que es la literatura hecha por computadores. Entonces es como una proyección en el futuro en el que hay académicos humanistas, podríamos decir, que investigan la literatura que está hecha por máquinas. Es súper interesante el texto, uno podría quedarse mucho tiempo hablando de él. Por ejemplo, habla de que las primeras obras de literatura hecha por máquinas o las primeras obras de literatura surgieron en el tiempo de ocio de las máquinas cuando no tenían que estar trabajando para los humanos y luego empiezan a surgir estudios humanistas de la literatura y empiezan a estudiar cómo las máquinas crean sus propios términos o imitan los estilos de otras personas y cosas por el estilo. Es un ejercicio de imaginación muy chévere el que propone Lem en ese texto. Y este otro autor, el del libro que está a la izquierda, Swirsky, toma, digamos, este concepto de literatura vítica o de literatura y escribe un libro que se llama De la literatura a la literatura. Y este sí es un libro en el que Swirsky está investigando cuáles han sido los intentos, no en la ficción de Lem, sino en la vida real de los seres humanos para crear máquinas que creen literatura o que ayuden en la creación literaria o que ayuden a la interacción con los textos de parte de la audiencia. Bueno, hace una investigación muy grande de la historia real de la literatura a partir de la ficción de Lem. Entonces, por ejemplo, empieza a contar como incluso Alan Turing, como el pionero de la computación, uno de los pioneros de la invención de los computadores, creó unos programas con los que se podían escribir poemas de amor automatizados o habla de libros escritos por computadores. Bueno, hace un recuento muy interesante. Entonces, digamos que inspirado en esto, pues yo tomé ese concepto de literatura y empecé a pensar en, pues, cómo se podría resumir esa idea de la literatura. Entonces aquí esta imagen un poco está pensada para explicar eso. Entonces podemos pensar que la literatura es la forma en la que las máquinas pueden ayudar al proceso de creación e interpretación literaria. O sea, la forma en la que las máquinas pueden ayudar al autor a crear obras, o la máquina puede ser un autor,
o la máquina puede intervenir en el texto, o incluso si queremos especular más al estilo de ciencia ficción, incluso cómo las máquinas podrían también ser lectoras de textos. Y eso pues podemos dejarlo para la discusión también más adelante en la charla. Entonces, pensando en todas estas cosas, pues yo he venido creando una librería, o sea, una serie de funciones o de programas que sirven para crear ciertas formas de literatura. Y a esa librería la llamé Aventura. Ustedes la pueden encontrar en la plataforma de control y de colaboración de programas que se llama GitHub. De hecho, el profesor Nicolás Bon en las clases de la semana pasada, en las clases abiertas, hizo una explicación muy buena de qué es GitHub y cómo funciona como sistema de colaboración. Entonces, si quieren saber más sobre eso, los invito a que vean esa presentación. Pero entonces con esta librería hay ciertas funciones de programación del lenguaje JavaScript con el que se pueden crear distintas formas de literatura. Y pues mi idea es seguirla ampliando y seguirla expandiendo. Entonces, básicamente con la librería se pueden hacer dos cosas. Una es hacer texto generativo, que ya les voy a explicar en qué consiste. Y ese texto generativo se puede crear con un sistema que se llama una gramática libre de contexto. También ya les voy a dar unos ejemplos de qué es eso de una gramática libre de contexto. Y otra cosa que se puede hacer con la librería es crear historias interactivas. Eso está inspirado como en videojuegos de los años 80, como uno muy famoso que se llama Zork, en el que uno podía escribir cosas y la historia iba cambiando. Y el sistema, digamos, subyacente a esas historias interactivas es algo que podríamos llamar árboles binarios. Entonces les voy a dar primero un ejemplo de texto generativo posible que se puede hacer con esta librería. Entonces esto que van a ver acá es un programita que hice que se llama un autopoeta. Y por debajo del autopoeta está la librería. O sea, esto fue creado con la librería y después yo le puse una interfaz para que se viera más bonito. Entonces cada vez que uno se clica aquí en nuevo poema, el autopoeta genera un texto nuevo. ¿Sí? Es un texto un poquito inconsistente, como que tiene un poquito la estructura sintáctica del español, pero a veces suena extraño. Y pues bueno, estos textos que se generan acá están hechos con la librería Aventura. O sea, las personas que quieran usar la librería, que está abierta a los cambios y a los usos, pueden crear cosas como estas usando la librería. ¿Mm? Una cosa pues particular del autopoeta es que como tiene ese comportamiento extraño, como algo que se parece a la sintaxis humana, pero no tanto, pues yo creé como esta estética medio dadaísta por las fuentes en las que, como fuentes que van cambiando, una estética de los poemas surrealistas de principios de siglo, pero también estaba pensando un poquito en la idea del LEM, de que las máquinas empiezan a crear sus propias palabras y sus propias formas de escribir. Entonces estaba pensando un poco en eso, como una especie de robot que crea sus propias estructuras sintácticas cuando está escribiendo. Entonces les invito a que busquen el autopoeta, ahorita les digo dónde lo pueden encontrar y que vayan como generando textos para que puedan probar qué cosas se pueden hacer con este tipo de librerías. Entonces, ¿cómo funciona una gramática libre de contexto? Así muy rápido, uno tiene que crear como una especie de árbol en el que va escogiendo partes del lenguaje que se van dividiendo en otras partes, que se van dividiendo en otras partes. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una frase que se divide en una parte nominal y en una parte verbal, y la parte nominal se divide en un artículo, en un sustantivo y en un adjetivo. Y la parte verbal se divide en un verbo y en un adverbio. O sea, estoy haciendo como una estructura gramatical, ¿sí? Como una estructura de lenguaje. Y lo que hace la librería, a partir de ese sistema de gramáticas libres de contexto, es empezar a desenvolver la gramática. O sea, empieza a pasar por cada una de las ramas de este árbol y cuando llega al final, pues llega a las hojas. Y en las hojas, para entender qué pasa con las hojas, podemos usar esta otra metáfora y es, imagínense que yo tengo un montón de bolsas de palabras, como bolsas con palabras escritas. Entonces en una bolsa tengo artículos, en otra sustantivos, en otra adjetivos y así, cosas por el estilo. Entonces cuando yo estoy desenvolviendo mi gramática, cuando llego al final de alguna de estas ramas, simplemente lo que hace el computador es sacar una palabra de esa bolsa de palabras. En este caso, pues, saca una palabra, un artículo, luego un sustantivo, luego un adjetivo y así. Y por eso es que se puede llamar un texto generativo, porque se pueden producir muchísimos textos a partir de esa estructura gramatical. Entonces, Aventura permite crear esas estructuras gramaticales y
se pueden crear no solo poemas como los del autopoeta, sino que se pueden crear cuentos, se pueden crear incluso con algunas variaciones, imágenes, por ejemplo. O sea, uno también puede usar la librería para producir imágenes. La otra cosa que se puede hacer con Aventura son las historias interactivas. Entonces, a diferencia de la generación de texto automático, las historias interactivas lo que permiten es crear una serie de escenas y cuando uno va cambiando de una escena a la otra, tiene que tomar alguna decisión. Y dependiendo de la decisión que uno tome, la historia se va transformando. Entonces, lo que yo hice acá fue una historia interactiva basada en un cuento de Arthur Conan Doyle que se llama La aventura del pulgar del ingeniero. Es una historia de Sherlock Holmes. Y digamos que yo hice esta creación basada en esa historia, pero como es una historia interactiva, cada vez que uno va tomando una decisión, la historia se va transformando. Incluso esta interfaz también está dentro de la librería, entonces también la pueden usar. Entonces aquí el texto se va desenvolviendo, digamos, y después yo tengo que tomar decisiones y la historia va cambiando. Esperemos un momentico para que aparezca como la forma en la que se toman decisiones. Bueno, ahí está completándose el texto. Y aquí entonces yo tengo que tomar alguna decisión. Y dependiendo de lo que yo decida, entonces la historia se va transformando. Entonces, por ahora con la librería se pueden hacer esas dos cosas. En las historias interactivas, lo que uno tiene que hacer, en vez de crear una gramática, es crear una serie de escenas. Entonces, en la librería uno crea una portada, un intro, y luego uno va creando varias escenas y varias bifurcaciones de las escenas. Ustedes pueden pensar un poco en el texto de Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan, en el que hay una persona que hace una novela que tiene todas las posibilidades de desarrollo de la historia. Un poquito va por ahí la idea, ¿sí? Es una historia que tiene muchas posibilidades. Entonces uno con la librería puede crear estas distintas posibilidades. Aquí pueden ver que esto está en inglés, es porque la librería, digamos que el lenguaje, el código está escrito en inglés, pero se puede crear para hacer historias en español. Tiene como un sistema en el que uno puede decidir si están en inglés o en español las historias. Yo ya he probado estas librerías, aunque quiero invitar a todas las personas que están viendo a que participen e intenten probar crear sus propias historias. Por ejemplo, yo pues el año pasado unas clases de humanidades digitales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y con los estudiantes creamos unas historias interactivas en las que ellos, no sé, crearon, por ejemplo, una historia basada en los cuentos de los hermanos Grimm, en la que dependiendo de las de las decisiones que uno toma, se va saltando de un cuento a otro. Por ejemplo, no sé, de Hansel y Gretel a Barba Azul, no sé, y dependiendo de las decisiones que se toman, entonces las bifurcaciones van cambiando. O también, por ejemplo, algunos estudiantes hicieron, no sé, generadores de texto. Por ejemplo, el año pasado hicieron generadores de tweets de Peñalosa o cosas por el estilo. Entonces, esta librería permite hacer muchas cosas y digamos que el límite es pues, la imaginación de la persona que lo está usando. Entonces, pues lo único que me queda es invitar a todas las personas que están viendo esta presentación a que busquen la librería, la pueden buscar en GitHub. Aquí está mi usuario de GitHub, SR Sergio Rodríguez, y pueden buscar la librería Aventura. Ahí hay documentación acerca de cómo se usa. Bueno, tengo unos videos que tengo que actualizar para ponerlos también ahí en la documentación. O me pueden escribir a mi correo y yo puedo, les puedo explicar o les puedo como dar más detalles acerca de la librería. Entonces, algo que me interesa es pues varias cosas. Uno, si tienen nuevas propuestas acerca de cómo se puede ampliar la librería, por ejemplo, si tienen distintas aplicaciones acerca de cómo se puede usar la librería, o si tienen reflexiones acerca de la literatura y cómo esto nos hace pensar acerca de si las máquinas sí o no pueden ayudar en la creación literaria o ayudar en la interpretación o ayudar en la formulación de textos. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Si puedes también compartir en el chat del Zoom el enlace a la librería, buenísimo. Listo. Buenísimo. Listo, muy cumplido con el tiempo. Quedaban ahí como un minuto largo, pero entonces perfecto, porque entonces ya podemos pasar a nuestra segunda presentación, Nini Johanna Sánchez.
Ok, muchas gracias. Pues a la red por el espacio, también pues a la facultad por el otro espacio que le da la red, que nos permite dialogar. Estaba pensando en que parece que me hubiera puesto de acuerdo con Sergio, porque justamente voy a empezar la presentación hablando un poco de dónde salió la idea, de todo el proceso. Y pues resulta que es una idea en la que convergen dos obsesiones. De una parte, pues el gusto y el estudio que he venido realizando desde hace algún tiempo sobre literatura fantástica. Y en segunda instancia, pues no sé, como la vena de fanática que se va generando pues a partir de una serie de adaptaciones de carácter cinematográfico que se van expandiendo como en muchas direcciones, novelas gráficas, videojuegos, que convergen todos en torno a lo fantástico también precisamente. Y justo la cita de inicio es de Borges, precisamente del Jardín de los Senderos que se bifurcan. Y pues de ahí sobre todo como ese sentido de convergencia, ¿no? Como de que hay algo que nos va uniendo. Estaba pensando mucho en lo que decía Sergio ahorita de la literatura, porque el siguiente detonante es de hecho un autor de ciencia ficción. Y eso me llevó a preguntarme si no había una relación entre las narrativas transmedia y la narrativa fantástica, ¿no? Porque de hecho hay muchísimos ejemplos en la literatura fantástica, ciencia ficción, en el horror, que han servido de plataforma para la expansión narrativa, aparte pues de, no sé, de las obras de Borges que no son lineales, ¿no? Y que se van recomponiendo a medida que uno como lector las va asumiendo, pues vamos a encontrar también, no sé, las obras, por ejemplo, de autores como William Gibson, también otro autor de ciencia ficción, que tiene un texto muy curioso que es Agripa, el libro de los muertos, y que sale por primera vez en una versión en disquete, ¿no? Y a medida que uno iba leyendo el texto va desapareciendo, ¿no? Se hace efímero. Y entonces vamos a encontrar pues cualquier cantidad de ejemplos desde esa perspectiva de la narrativa fantástica, como que empiezan a nutrir y van a servir de inspiración, como decía también Sergio, para otras cosas ya en el espacio digital. Pues a mí me pasó precisamente un poco con un gusto culposo, diría yo en su momento. Alguna vez me dijeron que pues no era muy serio, y creo que a más de uno le pasó con la literatura fantástica, que no era muy serio investigar sobre esa literatura un poco periférica. Y mucho más cuando empieza a desplegarse de pronto en otras narrativas mucho más masivas, más como en el lado del entretenimiento. Y todo empieza con una serie de televisión que sale en 2014 que se llama Penny Dreadful, que me dio pues la idea loca, sobre todo porque la empecé a ver no desde el comienzo, por una cosa del azar empiezo a ver uno de los capítulos y quedé maravillada cuando me doy cuenta que hay una serie de relaciones que empiezan a abrirse de una forma descontrolada, pues en muchas direcciones. Y encuentro no solamente que hay personajes, que hay relaciones con el cine, sino también que hay, por ejemplo, videojuegos, ¿no? Que se estaban haciendo en torno a esa narrativa, juegos de cartas, que también me pareció una cosa primorosa, un tarot propio de la serie. Y después empiezo a encontrarme pues unas comunidades a partir de las cuales la gente empieza a producir locamente cómics, fanfiction, ¿no? Entonces una serie de narrativas en múltiples formatos que me llevan a pensar cuál es esa relación, ¿no? Entre las narrativas fantásticas, las narrativas transmedia y cómo se van potenciando, ¿no? En ese proceso de transformación de esas lógicas tanto productivas como receptivas. Y entonces surgió la pregunta sobre, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Será que es una obra o es un conjunto de obras? ¿O será que obra no le queda como también a este tipo de narraciones, sino que estamos hablando de algo un poco más complejo? Y eso me llevó a preguntarme si no serían universos y mundos narrativos.
De ahí pues lo que veía era que había como una convergencia de muchas tradiciones. Eso pues me llevó también a hacer unas exploraciones interesantes, pues de múltiples tradiciones, de una parte como las más comunicativas, ¿no? Que tenían que ver no solamente con literatura digital, sino también de pronto con otro tipo de narrativas, también con espacios que se iban abriendo, como por ejemplo la emergencia de la web 2.0. Pues yo soy anterior a esa web, entonces, claro, uno va migrando. Yo creo que mis estudiantes, por ejemplo, tienen otras prácticas también en torno a la participación en redes sociales, pero por lo menos a mí y a mi generación creo que nos ha tocado un poco ese proceso de irnos adaptando y conociendo las herramientas y cómo relacionarnos en red social, que cada vez es más participativa, pero también cada vez permite, no sé, las plataformas tienen unas formas de automatización maravillosas que le permiten hacer uno cosas con cierto acompañamiento, ¿no? De la máquina misma, de los programas, que uno antes no pensaría que hubiera podido hacer. Y en ese sentido, pues, eso que uno leía en Borges, que sonaba de pronto imposible, esos laberintos de palabras, empiezan a aparecer de verdad y las comunidades los hacen posibles. Pero acompañando a eso, empecé a mirar que había también otra serie de tradiciones, ¿no? Como por ejemplo la de Jacobson, pues que no es una tradición reciente, de hecho tiene muchísimo tiempo y hablaba de traducción intersemiótica. Antes de que habláramos de multimodalidad o multimedialidad o intermedialidad, pues él empieza a hablarnos acerca de cómo los lenguajes distintos, ¿no? Del verbal empiezan a relacionarse, ¿no? De una manera muy particular. Y pues esto viene también en una tradición muy particular de la literatura, ¿no? Que pues a veces como que nos centramos en la literatura que tiene solo componente verbal, pero pues hay literatura que tiene componente visual también, ¿no? Y eso va a tener también un impacto posteriormente en otro tipo de narraciones. Y finalmente, lo que empieza a pasar también en el campo de las artes, ¿no? Que creo que tiene un impacto enorme en esa concepción de obra inicial, ¿no? En la que uno pensaba siempre como en un autor consagrado, ¿no? Allí con su aura particular y con una obra acabada, pues, de culto que trascendía el tiempo y se volvía universal. Y de pronto, pues empiezan a aparecer no solamente obras literarias, sino obras en múltiples sentidos que rompen con ese límite material y con ese límite también de la participación que van a tener los lectores. Ahí, por ejemplo, recuperé algunas cosas que son muy, muy cercanas a la tradición de la teoría literaria, como por ejemplo la teoría de la recepción de Jauss. Y Jauss plantea algo muy, muy bello, que es cómo la experiencia estética pues, es una experiencia compleja, ¿no? Él diría, pues de una parte está la conciencia que nosotros como lectores, como receptores, tenemos de la producción, es decir, cuando leemos o nos acercamos a una obra, no solamente interpretamos contenidos, ¿no? Sino que reconocemos cómo se producen, tratamos de reconstruir ese elemento productivo y eso nos lleva también a percibir lo que está dentro y fuera de la obra de una manera muy diferente, a transformar desde ahí nuestra lectura de lo real. Y eso de alguna forma nos libera, ¿no? Nos permite identificarnos con la obra y eso nos lleva a otras cosas, a apropiarnos de la obra, a apropiarnos de los personajes, ¿no? Que es también algo que va a suceder como en el marco de estas narrativas fantásticas que giran o se van desarrollando en el mundo digital. Entonces, digamos que ahí va como un cúmulo de referencias y el otro, en torno pues al caso que les comento, pues va en torno a qué es lo que pasa, ¿no? El género fantástico es un género supremamente versátil, que incluso pues si uno se pone a pensar en las definiciones, es algo también muy ligado a lo histórico, también a los autores específicos, ¿no? Y vamos a encontrar pues un montón de peleas muy interesantes sobre si la ciencia ficción es fantástico o si la fantasía y lo fantástico son lo mismo, si el horror entra, cómo se vincula, si lo gótico es el horror. ¿Y qué es lo que ocurre? En Penny Dreadful, que es el caso que les comentaba, va a haber una cantidad de tradiciones multitemporales maravillosas que se empiezan a mezclar. Y lo interesante es que son narraciones que van a ser asumidas, que van a ser incorporadas de distintas maneras. Unas, por ejemplo, dominan
¿no? Por ejemplo, los arquetipos de los monstruos van a dominar esos monstruos góticos, pero hay otras que son residuales, que van a quedar por ahí como a través de pequeñas referencias intertextuales, por ejemplo, de los folletines, por ejemplo, de la poesía, el grabado, del romanticismo inglés, entonces que se van a ir colando, ¿no? A través de distintos elementos, unos textuales, otros visuales, otros musicales, en esa composición. Y eso pues me llevaba a pensar, por ejemplo, cómo se recomponían continuamente los personajes. Entonces, en Penny Dreadful, por ejemplo, vamos a tener dos vampiros que son diferentes. Uno que está cercano a una tradición muy, digamos, canónica, ¿no? Que es Drácula, ¿no? Es la recuperación de Bram Stoker, que tiene incluso una representación visual muy particular que ha venido desarrollándose. Entonces me recordaba muy cercanamente, por ejemplo, el Drácula de Christopher Lee, ¿no? El de Bela Lugosi, ¿no? Que eran así aristocráticos, y ese otro vampiro que era como más ancestral, un poco más animalizado, ¿no? Una especie de alimaña que estaba más cercano pues a otro tipo de adaptaciones, más en la línea de Nosferatu, ¿no? Como en esa parte de la representación visual que se hizo en el cine pues en otro momento. Entonces es muy interesante porque la convergencia que veo ahí de tradiciones viene también de narrativas no literarias, ¿no? Que hacen parte del imaginario colectivo y que se van recuperando paulatinamente. Y en ese sentido, pues me pareció interesante ver cómo, más allá de una serie, la serie con todo eso que estaba alrededor, empieza a conformar, es un universo narrativo que funciona como un sistema operativo, ¿no? Entonces, que da los lineamientos, ¿no? Dice, bueno, hay un tiempo y un espacio, hay un lenguaje propio, hay un mundo detonante del cual todo va a partir, una mitología que crea reglas de comportamiento, reglas de comprensión de los personajes dentro de las cuales ellos van a actuar, un poco también recordado como en el juego de rol, ¿no? Que guía a los narradores dentro de ciertos límites narrativos, imaginarios. Y finalmente eso es lo que permite que se expanda en un tejido narrativo. Pero ese universo es un universo narrativo potencial, ¿no? Está ahí latente, ¿no? A través de todas las obras. Y lo que vamos a ver cuando nosotros ingresamos a ese tipo de narrativas son recorridos, precisamente porque es imposible asumir la totalidad de ese universo. Ese universo sigue expandiéndose, sus límites se pueden ir reconstruyendo a partir de los aportes de los lectores que al mismo tiempo son productores en algún punto. Entonces, me parece interesante esa relación entre universo y mundo, porque me parece que recupera también una lógica pues que está muy cercana como a ciertos elementos de automatización, ¿no? Que permiten, pues como también, recordando lo que decía Sergio, como esa generación también espontánea pero asistida, ¿no? Y yo creo que eso en las narrativas transmedia pues es muy potente. ¿Qué es lo que pasa cuando uno entra a la obra? Uno puede entrar por la serie, pero de la serie irse a las referencias literarias y de las referencias literarias al videojuego, o de pronto irse a los textos populares. Y lo importante ni siquiera es por dónde empezamos. Lo importante es que cada recorrido marca una experiencia estética diferente. Puede que a mí me interese más lo pictórico y lo visual, puede que me interese más el recorrido, por ejemplo, lúdico de los videojuegos, pero voy a ir configurando esos elementos, voy a irlos interiorizando a partir de esa experiencia que voy generando, que es una experiencia de recorrido también interesante, porque yo puedo ser muy canónico y hacer de esto un viaje sagrado, ¿no? Entonces dirigirme a todas las referencias canónicas y recuperarlas obsesivamente como muchos fanáticos hicieron, pero puede ser un viaje de aventuras donde yo quiero explorar a ver qué me da el texto y también puedo aventurar a hacer mis propios recorridos, construirlos narrativamente, o puede ser un deambular, ¿no? Y en ese sentido yo puedo perderme y entrar en distintos puntos para ver hacia dónde me lleva la narración. Por eso me parecía interesante esa recuperación de mundo recorrido. ¿Cómo se incorpora entonces lo fantástico, no? Lo fantástico, precisamente por esa versatilidad que tiene, me parece que contribuye primero con un aporte de múltiples tradiciones, ¿no? Lo fantástico no es estático. Y podemos hablar de fantástico pues en muchos momentos de la historia de la literatura, incluso autores, no sé, como Jaime Alasraqui hablan de neofantástico, de monstruosidades también
posmodernas, por ejemplo, ¿no? Y lo que ha pasado con los monstruos en el mainstream, ¿no? Y la televisión y el cine, que de pronto ya son monstruos que no dan miedo, son monstruos que han sido un poco banalizados, ¿no? Cotidianizados, zombies que son novios, bueno, aunque tiene alguna lógica. Vamos a encontrar monstruos que son paródicos, ¿no? Como por ejemplo esa película que salió hace un par de años de Lo que hacemos en las sombras, ¿no? Y que toma todos esos arquetipos de los vampiros y los pone en el siglo XX a vivir juntos, a ver cómo sería cada tipo de vampiro, ¿no? Cómo se comportaría. Y vamos a encontrar ahí también, digamos que no formas únicas de entender los arquetipos de lo fantástico, sino formas renovadas. Algo muy bonito del caso de estudio que tengo en Penny Dreadful es que hay unos sujetos femeninos monstruosos que actualizan los problemas, ¿no? Y por qué la monstruosidad y esa alteridad radical de las mujeres no es solamente las del siglo XIX en Inglaterra, sino es una monstruosidad que todavía en la representación pues tiene muchísima vigencia, ¿no? Y está muy cercana a los espectadores actuales. Entonces, ahí pues me parecía que había una contribución, como una potencia del discurso de lo fantástico sobre las narrativas transmedia, que hace precisamente también que los procesos creativos que asumen los fanáticos, que amplían, digamos, estos productos, pues se potencien. Y pensaba, por ejemplo, en esas analogías, ¿no? Estos receptores que ya no son pasivos sino activos, terminan siendo como exhumadores de cadáveres, ¿no? Saqueadores de tumbas, ¿no? Porque recuperan unas referencias locas de la tradición de lo fantástico, las mezclan con otras y de pronto sale una monstruosidad distinta, que puede ser narrativa, que puede ser visual, que puede ser musical, ¿no? Pero también hay una suerte de canibalismo, ¿no? Con estas narraciones, porque se devoran y se apropian de tradiciones que no necesariamente son nacionales geográficamente hablando o que no son cercanas, sino que a través de ese universo se logra, por ejemplo, una apropiación de, por ejemplo, obras que no se habían vuelto a leer, pero que se recuperan a través de estas comunidades que comparten información, que renuevan cosas que parecían perdidas, pero también se apropian un poco de cosas que habían sido restringidas, ¿no? Que de pronto eran un poco elitistas. Y esa maravillosa posibilidad de establecer reelaboraciones constantes de los arquetipos de los personajes, ¿no? Porque entonces, si el arquetipo es el vampiro, pues vamos a encontrar muchísimas variantes de ese vampiro, ¿no? Vampiros que tienen que ver con intereses más cercanos para los espectadores, que se vuelven entonces realmente co-creadores, ¿no? Y creo que ahí hay un potencial enorme del género en sí mismo en torno a lo que se plantea pues, con las narrativas transmedia. Y pues eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas Espero no gracias haberme pasado. No, como un medio segundo, no, estuviste bien. Okay. Muchas gracias a Nini y a Sergio por esas presentaciones que nos abren pues, universos narrativos y preguntas y cuestiones de la relación hombre-máquina y muchas más preguntas que podríamos empezar a recoger. Acá en el chat hay algunas, entonces voy a empezar por ahí. Y yo también tengo ahí una que me interesa de pronto desde el punto de vista de lo que tal vez le llaman en literatura la recepción. Pero bueno, voy a recoger aquí lo que está pasando. Bueno, ya César Duque le pedía a Sergio compartir la interfaz, ya Sergio nos mandó por el chat los enlaces. Hay un comentario en Facebook de Erika Solano, la maestra Nini, me recuerda las clases de la universidad, amé Penny Dreadful gracias a ella. Entonces acá hay una estudiante, ex estudiante. Hilberto Rodríguez pregunta lo siguiente. La literatura dejó de ser una ficción para convertirse en una realidad. En ese escenario distópico, ¿qué hacer con los derechos de autor? Si les parece, leo las que están y luego las recogemos, ¿sí? Las leo todas para que vayan pensando, no sé qué. En el chat también las pueden ver. También está un comentario de Luis Antonio. La semana pasada The Guardian publicó una columna escrita con GPT-3, una inteligencia artificial. Esto también da para pensar, ¿no? Y pues ahí es una cuestión que, pues, que nos pone a pensar, pues, cómo se puede meter a la máquina en procesos creativos con machine learning, etcétera.
La nota editorial da un contexto de lo que se le pidió, la edición que se le hizo y algunas consideraciones sobre el debate que quieren generar. Esta experiencia viene del periodismo, pero creo que se puede conectar con Aventura JS. ¿Qué le interesa de ese debate ético? Es una pregunta para Sergio. ¿Ha contemplado incluir sus consideraciones éticas sobre las posibilidades de la librería en la documentación de GitHub? ¿Cree que GitHub puede ser un espacio pertinente para eso? Para pensar las consideraciones éticas de esa incorporación digamos, de programas y de sistemas de inteligencia artificial. Yo aprovecho y meto mi pregunta para que también la tengan ahí en el inventario de preguntas. Me parece interesante pensar cómo la geopolítica, la producción de literatura, la geopolítica de la producción de universos narrativos transmedia y de literatura fantástica, donde, digamos, podemos hablar cuál es esa geopolítica de esas formas de producción cultural, dónde se jalona, pues creo que ahí hay unas intuiciones, pero me gustaría pues que usted me hable un poquito de eso, de esas formas de producción cultural y de la recepción. ¿Quiénes son además la palabra consumo también empieza uno a decir es consumo, es participación, ¿no? Empieza uno también, autoría, ¿no? Empiezan a haber varias nociones ahí que se empiezan a desdibujar. La misma noción de literatura se empieza a cuestionar, pero me interesa esa pregunta de la recepción y de la producción, de cuáles son esos mundos en los que quiénes consumen literatura, quiénes consumen los universos narrativos transmedia fantásticos, dónde se localizan, ¿no? Como esta geopolítica. Entonces, ahí, no sé quién quiera comenzar. Nini, después Sergio. Bueno, listo. Bueno, yo creo que podríamos relacionar de pronto la pregunta sobre el escenario distópico de los derechos de autor. Me parece, aparte, un adjetivo poderoso, ¿sí? Pensaba un poco en la dinámica de, por ejemplo, los folletines, que es uno de las tradiciones, por ejemplo, que recupera el caso que les comentaba, ¿no? ¿Y qué pasa con el folletín, no? El folletín va seriado, el folletín, por ejemplo, era muy barato, precisamente se vendía en la calle, se compartía, un poco creo yo también como ciertas revistas y, no sé, novelas gráficas que circularon en algún momento, pues aquí también mucha literatura de finales del siglo XIX, no sé, pensaba en Manuela, se va publicando por etapas y la gente pues la va leyendo un poco como ocurre con las series. Ahí hay una cosa pues muy interesante con los espacios donde circulan estas narrativas, porque en general pues son espacios literalmente de consumo de las empresas de entretenimiento. De una parte, yo diría que es tal vez uno de los espacios privilegiados de circulación y de consumo, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay una dinámica ahí de tensión todo el tiempo entre esos espacios que son, pues que están hechos para la venta, que están hechos innegablemente para ciertos públicos, ¿no? Que van también midiendo audiencias y que incluso abren, por ejemplo, un montón de redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Giphy, ¿no? En YouTube, para mantener el consumo y mantener la atención. Precisamente como en una suerte de economía de la atención, ¿no? Mientras más atención haya, eso garantiza el éxito de las producciones. Sin embargo, hay también una cosa interesante y es que los fanáticos empiezan a tener un consumo y me parece que sí podemos todavía hablar de consumo porque es un consumo emocional, ¿no? Es la nostalgia, ¿no? Que nos atrae, que nos vende, son esos referentes de pronto canónicos o populares que empiezan a traernos y que nos llevan como a ciertas series, a ir leyendo en ciertas líneas, a que ciertos temas nos interesen. Y en ese sentido hay distintos tipos digamos, de consumos, unos más culturales y simbólicos, otros más económicos, pero yo creo que siguen en esa tensión como en los espacios de difusión y de producción de las narrativas, espacios que en las redes sociales se independizan normalmente de los espacios que abren las compañías. Entonces la compañía puede abrir un perfil de Facebook, pero pues la comunidad termina agarrada, que fue un poco lo que pasó con el final de las primeras 3 temporadas de Penny Dreadful, porque cuando termina la serie cierran el videojuego del Facebook, del Game Room de Facebook, y eso fue un drama terrible porque había gente que tenía sus cartas y las amaba, entonces fue, mejor dicho, el acabose, y dijeron que nunca más iban a consumir nada de Showtime,
pero después sacaron otro producto relacionado y otra vez los engancharon. Y hay una cosa muy interesante que tiene que ver con cómo la comunidad, puede que el espacio lo saque la compañía, pero la comunidad termina apropiándose. Hay como una suerte de demostración, ¿no? Como de que los fanáticos no consumen tan indolentemente, sino que de alguna forma pueden contribuir y tratan de predecir cómo siguen las narrativas o tratan de hacer sus propios finales y entonces dicen, no, pues aquí ya no lo puedo hacer, vámonos a fanfiction.net, ¿no? Y ahí vamos a construir todo lo que creamos. Vámonos a un fandom y ahí hacemos nuestro reino de horror. Y efectivamente hay una suerte de separación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el caso particular, por ejemplo, de estas narrativas cercanas que recuperan muchos elementos de la tradición del horror victoriano? Pues también, innegablemente, son textos que ya no tienen derechos de autor. Yo no sé si ustedes de pronto se dieron cuenta hace que un par de años, cuando ya pues se liberan los derechos de autor, por ejemplo, de Poe, Feria del Libro estaba lleno, ¿no? De un montón de versiones de traducciones libres y de ilustraciones, ¿no? De libros ilustrados de textos de Edgar Allan Poe, como le ocurrió en su momento también a Lovecraft, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay un juego también, ¿no? Entre reconocimiento de la fuente, consumo, mercado también innegablemente que sigue latiendo, que es muy dinámico, que a veces pesa más en el sentido de las empresas, a veces un poco más como en el de las comunidades, que tratan de tener sobre todo acceso, ¿no? Que es una cosa importante porque también hay un montón de restricciones y en ese sentido a veces es una suerte de horizontalización, ¿no? De las condiciones, ¿no? Diría yo que es como lo que va ocurriendo allí. Sergio. Sí, bueno, a ver, voy a tratar de conectar las tres preguntas. Bueno, lo primero, lo de los derechos de autor, yo creo que ese es un tema muy complicado y muy espinoso. Digamos que la idea de propiedad intelectual, por ejemplo, es como un traje prestado que no le cuadra realmente a las ideas, o sea, las ideas realmente no se pueden entender tan fácilmente como propiedad. Y un poco el ejemplo de Nini, el fanfiction, es un ejemplo clarísimo, ¿no? La forma en la que las propias audiencias se apropian de las creaciones literarias para hacer sus propias derivaciones, como que ponen muchísimos problemas esa noción de tener la propiedad de la creación. La literatura yo creo que también le pone más espinas a esos problemas de las ideas de los derechos de autor. Y yo creo que podríamos como quedarnos discutiendo muchísimo sobre eso y sobre cómo se dice, las ambivalencias de los derechos de autor, ¿no? Como que los creadores quieran proteger pues el producto de su trabajo, pero que a la vez haya como formas de reinterpretación que no estén bloqueadas por ese tipo de derechos, y también pues si las máquinas también serían autores sujetos de derechos de autor. Pero yo creo que eso se puede conectar con la pregunta de Luis Antonio acerca de GPT-3, que pues solo para contarles un poco, GPT-3 es un sistema de inteligencia artificial muy sofisticado, muchísimo más complejo que Aventura, que funciona a partir de redes neuronales y que es tan sofisticado que solo con algunos prompts, digamos con unas pistas, puede producir texto que se parece mucho al texto que hacemos los seres humanos. Entonces, lo que estaba citando Luis Antonio es un artículo de opinión, creo, escrito por esa máquina. Sin embargo, yo tengo también como unas ideas con respecto a eso, y es que yo, digamos, en mi maestría yo estudié semiótica y yo considero que en realidad estas máquinas no tienen una semántica propia, o sea, no entienden realmente lo que están haciendo, a pesar de que GPT-3 sea un sistema muy sofisticado que estadísticamente produzca cosas que parecen humanas, en realidad la máquina no está entendiendo. Lo mismo pasaría con Aventura, con esos generadores de texto. Entonces, ahí eso también, por ejemplo, cuestionaría esa idea de la autoría. Yo creo que todavía no hemos llegado a lo que yo les mencionaba, el LEM de la ciencia ficción, en la que las máquinas crean su propio lenguaje, incluso interpretan la filosofía humana, hacen crítica literaria, incluso hacen crítica de sus propios textos, porque todavía en estos sistemas no se ha podido crear un sistema realmente semiótico. Es más que todo una cosa que produce solamente signos que simulan estadísticamente, por ejemplo,
la forma de escribir de las personas, pero que no entienden detrás de eso. Y pues los problemas éticos detrás de eso, pues es que entonces necesariamente tenemos que pensar quién está detrás y bajo qué intereses en la creación de estas librerías, de estos sistemas de inteligencia artificial y cosas por el estilo. Por ejemplo, efectivamente uno tendría que cuestionarse un sistema automatizado que crea textos que simulan muy bien lo que escriben los humanos y que se podría utilizar para hacer noticias falsas. Incluso la librería Aventura se podría utilizar para crear bots de Twitter y crear textos generativos que den algún mensaje continuamente. Entonces, yo creo que sí es relevante esa discusión ética, por ejemplo, como poner en la documentación o poner en el GitHub una discusión y unas preguntas acerca de cuáles serían usos éticos de ese tipo de librerías. Y pues me parece que es muy apropiado el comentario y muy relevante. Entonces, gracias. Y con respecto a la pregunta de María José de la geopolítica, pues de hecho, bueno, hay varias cosas sobre eso, pero hay varias librerías que hacen algo parecido a lo que hace Aventura, por ejemplo. Hay una que se llama Rita, hay una que se llama Tracery, que es muy famosa, con la que se hacen bots de Twitter. Pero una cosa que a mí me molestaba cuando yo veía esas librerías es que no estaban hechas para el español. Entonces, por ejemplo, Rita es una librería muy interesante y muy chévere con la que se pueden hacer gramáticas, pero solamente gramáticas en inglés. Entonces, un poco también la Aventura, yo empecé a hacerla en parte porque quería poder usar una librería así, pero que se pudiera usar como más nativamente en español. Yo creo que ahí ya hay como una hegemonía de ciertas formas en las que el código y la programación funcionan, que es más que todo anglófono. El lenguaje de programación, por ejemplo, JavaScript, pues hay que escribirlo en inglés. O está escrito, tiene una sintaxis en inglés. Entonces, yo creo que ahí ya existen como ciertos problemas, o el análisis del lenguaje natural, pues está mucho más desarrollado en inglés. Si uno mira esa inteligencia artificial GPT-3, seguramente se entrenó más que todo con textos en inglés. Entonces, ahí ya existe como una desigualdad en la forma en la que se construye este software, que pues hay que pensarlo también críticamente y ver cómo, por ejemplo, desde acá podríamos hacer nosotros también como versiones propias, a pesar de que pues seguramente no se cuenta con las instituciones o la tecnología para hacerlas a la misma escala. Gracias, Sergio. Tenemos Bueno. acá una pregunta del profesor Nicolás Bon. ¿Probó con el Natural Language Toolkit, NLTK? Sí, pues para esta Tracery no. Sí me gustaría poder integrar ese tipo de herramientas, pero sí he usado una cosa por ejemplo, hay unas librerías de Python que utilizan ese NLTK. Por ejemplo, hay una que se llama Spacy, que sirve para hacer como análisis gramatical de textos, por ejemplo. Y sí, efectivamente, ahí existen, por ejemplo, cosas en español. También uno se puede preguntar, por ejemplo, qué textos se usan para construir esas librerías, porque, por ejemplo, muchos son textos de noticias, textos de críticas de, no sé, de cine, y, por ejemplo, uno éticamente también se puede preguntar si esas son las mejores muestras para después hacer otro tipo de análisis. Entonces, sí existen algunas cosas en español, no es, yo tampoco quiero ser injusto y decir que no hay nada, porque en LTK sí tiene ese tipo de cosas. Nos hace un comentario acá en Facebook, Brian Triviño, interesante cómo se resalta el papel del fanático en el desarrollo creativo de una obra. Un saludo a la profe Nini. Eso pues nos conecta con el tema de la cultura participativa tan propia, pues que no surge con la web 2.0 ni mucho menos, porque los fanfiction pues tienen una historia larga, ¿no? Pero que se potencia de formas distintas, ese potenciar del papel del fanático en la reinterpretación y de las obras, en crear nuevos finales, en nuevos personajes, en la agencia, digamos, del lector. La pregunta sobre el lector, la lectura y el lector, esas transformaciones le preguntaría a ambos, tanto a Nini como a Sergio, la naturaleza de esa transformación de la actividad lectora y de la idea del lector, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, pues precisamente por eso me parecía muy interesante, porque hay, pues como les comentaba, ciertos autores, ciertos estudios, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la recepción, que es muy fructífera, pero como que no la habíamos relacionado tanto con eso que está ocurriendo ahora, con la transformación de los lectores, las audiencias en el mundo digital.
y pues que es muy pertinente porque, por ejemplo, ya os lo decía, realmente cuando leemos no solo leemos, no es solamente recibir información, sino que el lector también tiene procesos creativos en el proceso de interpretación. Incluso hay una cosa muy interesante que va a ocurrir en el marco del estudio de caso que tengo, y es cómo eh, se van a plantear en diversos espacios grupos de creación, ¿no? Grupos de trabajo creativo, que es algo también muy interesante y que pues las artes lo han desarrollado desde siempre, ¿no? Con los talleres, por ejemplo, incluso uno piensa en los talleres de pintura, ¿sí? Los talleres de grabado, y cómo pues hay una serie de personas haciendo trabajos diferentes para que finalmente se dé a la luz una pieza, una obra, y ese ejercicio de cooperación estaba ahí, pero invisibilizado, ¿no? Como que siempre se resaltaba el que tenía la idea original, ¿no? Y ahí hay también una cosa supremamente problemática, porque creo que también toma algo, por ejemplo, que discute Walter Benjamin sobre el aura de las obras, ¿no? Y cómo hay cierto matiz de autenticidad como en esa validación institucionalizada. Eh, ¿Qué es lo que va a ocurrir como en distintos espacios de lo que he visto en el estudio de caso que tengo? Por ejemplo, hay personas que llegan a producir textos, a producir imágenes, músicos que hacen covers de la banda sonora, ¿sí? ¿Y qué hacen? Dicen, no, pues yo soy un músico, soy un pianista, me encantó la banda sonora de tal parte de la obra, entonces esta es la partitura, o sea, la he escrito para ustedes y esta es la interpretación. Entonces sale el video, por ejemplo, en YouTube, da la partitura con sus propios arreglos, que hay una cosa también interesante en eso de la interpretación musical como una reelaboración. Y ese asunto de liberar conocimiento, pero liberar también experiencia, porque hay una suerte de aprendizaje conjunto, ¿no? Todo el tiempo en estas comunidades, que puede que empiece con motivos económicos o no, pero que va más centrado en la construcción de comunidad y en la construcción de identidad, que es lo que finalmente va a llamar pues a las personas a unirse a los grupos, a cooperar entre ellas, a distanciarse o acercarse de las empresas, ¿no? Yo diría que como por ahí va el asunto. Gracias, Nini. Sergio, ¿quieres agregar algo? No, sí, pues totalmente de acuerdo con Nini. Pues solo para agregar, los teóricos del remix, por ejemplo, hay uno que se llama Lawrence Lessig, hablan de eh, la cultura de solo lectura y la cultura de lectura y escritura. Entonces, es como cuando uno tiene, no sé, una memoria que tiene una pestañita en la que uno baja la pestaña y ya no puede escribir más archivos en la memoria, y luego cambia la pestaña y ya puede volver a escribir archivos, ya no solamente los puede leer. Digamos que ellos están haciendo esa metáfora, como que la cultura también se puede entender así. Digamos que una cultura que es demasiado restrictiva con los derechos de autor, a propósito de la pregunta, pues es una cultura en la que están los autores que primero crean las obras, como decía Nini, como el que se gana esa bandera de ser el que primero la inventó, y luego los demás, digamos que pasivamente solo la reciben, pero en esta idea del remix y de la cultura de lectura y escritura, pues se borran esos límites entre el autor y el lector, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que tanto pues lo que estamos hablando los dos en las presentaciones, pues tiene que ver totalmente con promover esas culturas de lectura y escritura. Bueno, para cerrar les voy a pedir a cada uno de ustedes que piensen en un teórico, una obra de literatura, un proyecto, una herramienta, lo que quieran para recomendarles a nuestra audiencia, quien quiere introducirse en estos temas, no tiene ni idea, pero le interesa arrancar por algún lado. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar? De lectura, teórico, proyecto, obra, un convite así que parezca a ustedes como un buen punto de arranque para introducirse en los universos narrativos transmedia, en la literatura, etcétera, etcétera. Entonces, así concisito, así conciso. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, bueno, Nini. Bueno, no, pues pensaba tal vez en primero pues un clásico, que sería Hans Robert Jauss, con un texto muy breve que es interesante para comenzar, que es Pequeña Apología de la Experiencia Estética, ¿no?
Sobre todo porque ahí hay una cosa interesante y es que a veces no pensamos mucho en eso que pasa, ¿no? En la experiencia comunicativa estética, ¿no? Que debe tener varios tipos de relaciones y no solamente recepción y transmisión. Entonces a mí me parece que ahí hay una cosa interesante como para empezar en ese problema. Y tal vez también la obra de Agustín Berti, sobre todo porque él sí tiene una serie de problemas interesantes sobre eso que mencionaba María José sobre la geopolítica, ¿no? De estos procesos y las implicaciones ideológicas, ¿no? Que pues son un componente supremamente crítico en el espacio digital actualmente, ¿no? From digital to analog, ¿no? Que es el texto. Y él empieza abordando ciertos casos desde lo literario, pero se abre mucho más como a ciertas perspectivas también de la necesidad de establecer lecturas críticas, ¿no? Sobre eso que ocurre en el espacio digital, ¿no? El tipo de producción, las formas de interacción, los propósitos ocultos detrás de eso que ocurre, ¿no? Porque a veces parece todo muy natural, ¿no? Como que todo aparece en el espacio digital, pero hay un montón de elementos de intereses que están ahí subyacentes y que es importante retomar, ¿no? Yo diría que de pronto esos dos textos pueden ser interesantes. Gracias, Nini. Sergio. Pues yo de teóricos les recomendaría a Peter Swirsky, que es la persona que yo referencié al principio de la presentación. Él tiene ese libro de la literatura a la literatura, From Literature to Literature, y tiene otros textos, tiene muchos más textos sobre este concepto de literatura. También que revisen el texto de Lem, en el que surge el concepto de literatura, que se llama Historia de la literatura vítica, que como les decía es un texto de ciencia ficción. Y aquí está en el libro Imaginary Magnitude, se llama el libro. Y proyectos, pues, no sé, puede ser, si quieren, como probar formas de crear este tipo de generadores de texto como aventura. Por ejemplo, en el proyecto de Programming Historian hay un tutorial acerca de crear generadores de texto con Tracery, que es una librería similar a Aventura, y generar bots de Twitter, ¿no? O sea, como máquinas que tuitean automáticamente a partir de esas gramáticas. Entonces yo creo que ese, por ejemplo, puede ser un buen lugar para empezar, como que el tutorial está bien explicado y cuenta cómo se hace. Yo quisiera añadir algo al final, pues pensando en lo que mencionaba Sergio, y es que, claro, aquí en Colombia hay una serie de laboratorios, sobre todo vinculados a las universidades. No sé, el Media Lab de EAFIT, por ejemplo, que tiene un montón de cosas interesantes. La Tadeo, por ejemplo, que también tiene unos colectivos que están produciendo narrativas transmedia. Creo que esas narrativas están un poco más como en el documental, en la crónica periodística, ¿sí? Y pues eventualmente un par de proyectos como el de Lua Books, que me parece maravilloso, ¿no? Que son libros con expansión y que tienen pues un montón de elementos que tratan de acercar estas herramientas a otros procesos de lectura para lectura infantil, que me parece un proyecto precioso. Y tal vez nos hacen falta más proyectos literarios de transmedia en Colombia, pero creo que eso ya viene gestándose pues a través como de ciertos espacios como el de la red, por ejemplo, ¿no? Que empiezan a vincular a personas con intereses, con preocupaciones semejantes, ¿no? Y pues ahí hay unas cosas interesantes que se pueden aprovechar. Gracias, Nini y Sergio, y agarro esa idea que acabas de votar, precisamente para eso es la red, ¿no? Para que nos juntemos quienes de alguna manera en nuestros lugares disciplinares no estemos encontrando tantos espacios para estas conversaciones, y aquí tenemos como un gran paraguas donde podemos encontrarnos. Y con eso también les dejo una cuña. Nosotros con Sergio precisamente somos editores del blog de la Red Colombiana de Humanidades Digitales. Es un espacio para que estas conversaciones sigan ocurriendo en un espacio pues de internet. La invitación es a que Nini, Sergio, bueno, Sergio ya es editor, pero bueno, nuestra audiencia, quienes están conectados, contribuyan a este espacio de blog. Lo estoy compartiendo acá en el chat. Este espacio de blog, que es un lugar que estamos gestando para que estas conversaciones sigan pasando, para que creemos una personas nos conectamos con estos temas, que nos interesa pensarlos. Obviamente
desde diferentes intersecciones disciplinares, desde unas conversaciones amplias y críticas frente a lo que significa, digamos, esa intersección entre las humanidades, las artes, la computación y los medios digitales desde Colombia, ¿no? Entonces, todos muy invitados a que participen. Les agradezco inmensamente a Sergio y a Nin por compartirnos su trabajo. Creo que aprendimos un montón. Es como súper emocionante ver también las convergencias de los temas. Y los invitamos a que se sigan conectando el resto de la semana, que vamos a tener más presentaciones muy interesantes jueves y viernes de nuestra maratón HD. Entonces, con eso, pues les agradezco mucho, Nin y Sergio, y todos a quienes nos están escuchando. Gracias.